Y bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema de hoy. Bien, antes de hablar de las mediciones, de los humos, antes de hablar de los efectos, pues tenemos que definir qué es la soldadura. Muchos de ustedes seguramente han visto este proceso y básicamente es un proceso de fundición. Es cuando yo fundo normalmente dos piezas utilizando pues altos voltajes y electricidad para crear uniones resistentes, uniones que van a durar muchísimos años. Hay diferentes tipos de soldaduras, ya que no vamos a discutir hoy los tipos de soldadura, ni cuál es mejor o cuál es peor, no, porque eso ya es como propio de los soldadores que son los expertos en esta disciplina. Lo que nos interesa a nosotros como saludistas o higienistas es identificar ese tipo de peligros y el por qué es obligatorio hacer un reconocimiento de este peligro. ¿Cuáles son los productos químicos que hay presentes en los humos de la soldadura? Pues hay diferentes tipos de óxidos, óxidos de hierro, óxidos de manganeso, óxidos de titanio, óxidos de cromo, óxidos de zinc, de plomo. ¿Y por qué óxidos? Y ese es un primer punto importante. ¿Por qué en los humos de la soldadura hay óxidos? Pues básicamente la razón es muy sencilla. Uno está allí mezclando metales pesados con electricidad, pero en presencia de oxígeno. Entonces, por ejemplo, el hierro que está en los metales, que es el más común de todos, cuando usted lo somete a proceso de fundición, a proceso de soldadura, se me convierte en óxido de hierro. Con el manganeso pasa exactamente lo mismo. A veces puede haber incluso sílice en los humos de la soldadura. Entonces, cuando hacemos soldadura o cuando alguien hace soldadura, pues realmente se está exponiendo a esa óxidos metálicos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, ahora que veamos la medición, nosotros determinamos en el parte de higiene es el metal en sí, el hierro, el manganeso, el cromo. ¿Y por qué? Porque las técnicas de análisis de laboratorio lo que hacen es analizar específicamente el metal, no el óxido metálico, ¿sí? ¿Cuáles son los daños a la salud? Seguramente ustedes ya tendrán una inferencia de los efectos. Hay diferentes daños a la salud y eso está supremamente comprobado. Hoy en día sabemos que una persona que realice procesos de soldadura sin los debidos controles, ya vamos a ver luego los controles, tiene un riesgo importante de desarrollar daños a largo plazo. Por ejemplo, una neumoconiosis benigna. Hay neumoconiosis por material particulado, que es otro contaminante diferente, y hay neumoconiosis benigna derivada de las partículas que generan los humos. Entonces puede haber a nivel de los pulmones alteraciones fibróticas y eso puede causar con el paso de los años, sobre todo daños asociados al óxido de hierro. Ya dijimos por qué se presenta el óxido de hierro. Otro tipo de lesión grave a nivel pulmonar es el EPOC. Normalmente la edad de EPOC es a los fumadores o a las fumadoras. Sin embargo, un soldador que trabaje sin ningún tipo de protección, sin controles, puede, por lo menos en la teoría, desarrollar EPOC. Pero si un soldador fuma, pero aparte de esa soldadura, el riesgo es un 60-70% mayor. Por eso, uno siempre recomienda que las personas que trabajan en ambientes con muchos humos o muchas partículas mmm, dejen el hábito de fumar, aunque obviamente es un hábito personal. Pero el EPOC, por lo menos en teoría, dado que hay gases irritantes en la soldadura, también puede ser asociado o está asociado a la exposición a los humos. La toxicidad sistémica, ¿qué es eso de toxicidad sistémica? Pues básicamente es cuando un producto químico afecta un sistema específico como el sistema respiratorio o el sistema nervioso o el sistema digestivo. En este caso, se sabe que los humos de la soldadura pueden causar daños al sistema respiratorio. Eh,
Entonces, el sistema nervioso puede verse afectado, el sistema reproductor se puede ver afectado, el sistema nervioso se puede ver afectado. Por eso es que es obligatorio que le hagamos estudios de metales pesados a los soldadores en la sangre. ¿Listo? Por ejemplo, hoy en día es obligatorio medirle plomo en la sangre a los soldadores. Esa prueba se llama plumbemia, ¿sí? Por lo tanto, a veces cuando hay tanta acumulación de metales, no solamente los pulmones son afectados, sino que también pueden haber otros órganos eh, afectados por estos metales. La irritación, los humos que desprende el proceso de soldadura son humos irritantes. Por lo tanto, de esa irritación pueden venir otras complicaciones a los empleados que desarrollan este tipo de labores. Los que más irritan son los fluoruros y el óxido de titanio, que se puede presentar en muchos tipos de soldaduras. Tal vez la más famosa de todas se llama la fiebre de los humos metálicos o la fiebre del soldador, que es una patología que desarrollan los soldadores cuando han inhalado demasiados humos, que son unos síntomas parecidos a la gripe, como entre gripe y fiebre, pero está asociada a los humos metálicos, principalmente asociada a zinc y a cobre. El zinc y el cobre también lo podemos determinar tanto a nivel del ambiente como de la orina, como de la sangre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les muestro un resumen de los contaminantes que hay presentes en las soldaduras y el tipo de afectación o el efecto a nivel eh, de los trabajadores. Entonces ya esto nos va poniendo como un panorama de tema de irritación, el tema de toxicidad. Ahorita la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo para evitar este tipo de alteraciones en la salud de los empleados? ¿Estamos enfocando bien los sistemas de vigilancia para los soldadores? ¿Y qué les decimos? Pues en mi caso he visto muchas empresas que tienen soldadores, pero no están asociando los sistemas de vigilancia específicamente a los daños pulmonares o respiratorios que un soldador puede tener. Evidentemente, hoy en día llevar a cabo la soldadura de esta manera, pues ya ustedes se imaginarán cuál es la condición de riesgo. Deme un segundito, por favor. Bueno, mientras solventamos, esperamos al profe Vladimir. Recuerden que pueden dejar sus consultas en el chat del Zoom, en el chat de YouTube también. Las personas que nos están siguiendo por YouTube, también estamos monitoreando esa red social. Bueno, entonces, esta imagen que ustedes ven, pues evidentemente esto hoy en día no se puede dar, esto no lo podemos permitir, es una cosa exagerada, pero créanme que esto ya se hace en los trabajos informales, en aquellas empresas pequeñas de barrio, donde no hay ningún salubrista, donde no hay nadie que controle esto, pues está presentando y son personas que se van a enfermar definitivamente con el paso de los años. Entonces, como les decía, de las más famosas, ustedes pueden buscar en Google la fiebre del humo metálico es de las más comunes y pues hay unos síntomas que hay que estar vigilando y que los empleados sepan cuáles son esos síntomas. El manganeso es uno de los metales presentes en la soldadura. El manganeso ya está asociado a patologías graves del sistema nervioso. Aclaro, no es el único contaminante como vimos, ¿no? Es uno de tantos. Pero el manganeso tiene efectos graves a nivel de la salud. Lo otro importante que ustedes deben tener en cuenta es que los humos de la soldadura son cancerígenos. Aparte de lo que hemos visto hasta ahora, es importante, y eso sí tienen que grabárselo pues en la memoria, es exponerse a humos de soldadura puede desarrollar cáncer.
eh, no es que la persona le va a dar cáncer por ser soldador, no, es que hay un peligro, que son humos cancerígenos, principalmente por la presencia de cromo y níquel, que son los cancerígenos. El manganeso no es cancerígeno, el hierro no es cancerígeno, pero la composición de cromo y níquel hacen que los humos de soldadura sean cancerígenos. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Pueden buscar literatura sobre eso. Hay muchísima literatura respecto a eso. Bien, ahora pasemos como al segundo tema y es la medición de higiene industrial. Ustedes saben que hay una disciplina que es la higiene, que se encarga de evaluar y controlar los contaminantes atmosféricos, ambientales, físicos, químicos y biológicos. Entonces, cuando tenemos un contaminante, en este caso humos metálicos, pues hay que hacer la identificación y hacer una evaluación. Si ustedes tienen humos metálicos en la compañía, en la empresa, y no han hecho las mediciones, pues realmente no están haciendo una valoración del riesgo según las normas de higiene industrial. Después de que uno hace las mediciones a través de métodos analíticos, determina si esa exposición, si esa tarea tiene riesgo alto o tiene riesgo bajo. La, la medición de los humos metálicos, pues básicamente consiste en llevar ese contaminante a un filtro y luego ese filtro lo vamos a enviar a un laboratorio acreditado, ya sea en el país o por fuera de dicho país. El hecho es que el laboratorio que analice las muestras tiene que estar acreditado bajo la norma ISO 17025 que garantiza pues que los resultados del laboratorio son los adecuados. Entonces necesitamos capturar parte de esa muestra de los humos, no todo, sino una muestra, y llevarla a un laboratorio a través de unos filtros. Para eso, los higienistas utilizamos los métodos analíticos llamados métodos NIOSH. NIOSH es un organismo norteamericano de investigación de higiene y seguridad. Ellos nos dicen cómo tomar muestras de humos metálicos. Entonces, hoy en día hay diferentes métodos NIOSH. Los más usados son el NIOSH 7300 y el OSHA. OSHA también tiene, que es otro organismo diferente de los Estados Unidos, el método OSHA 121. Sin embargo, los más usados son el método NIOSH 7300. Los pueden consultar en internet, son gratuitos, se pueden bajar y no hay ningún problema. Entonces, depende del tipo de metal, pues uno va a utilizar un método NIOSH o un método OSHA para toma de muestras. Y si yo tomo muestras y no sigo los lineamientos de los métodos NIOSH o método OSHA, la muestra no va a ser representativa, no va a ser válida y no va a corresponder a la realidad. Por eso, cuando contrate un servicio de higiene y va a tomar muestras de humos, pregúntale al higienista qué método va a utilizar de muestras. Bien, los humos son aerosoles, son aerosoles. Importante, tengan en cuenta que no es lo mismo los humos que el material particulado, entonces son aerosoles y nosotros hoy en día en higiene podemos tomar aerosoles de forma directa o de forma indirecta. La directa sería con equipos donde en la pantalla dan la concentración de contaminantes y la indirecta es con toma con un filtro, con unas bombas de muestreo y una manguera plástica. Los humos realmente se toman es de forma indirecta. Necesitamos utilizar un filtro, ya vamos a hablar de los filtros, los cuales pues van a retener el contaminante. No hay una forma hoy en día fácil de tomar muestras de humos con lectura directa. Yo puedo clasificar las muestras que tome de humos por la duración, por dónde localizo el sistema de muestreo o por la forma de captación. También yo podría tomar muestras puntuales o prolongadas, dependiendo del tiempo. Sin embargo, las recomendaciones para humos metálicos de soldadura, tomar muestras prolongadas, es decir, por cierta cantidad de tiempo. Eh, Tomar una muestra de humos metálicos de media hora, una hora, no es representativo, no es lo más aconsejable. Normalmente uno toma unas muestras del 70 al 80% de la jornada de trabajo para que realmente sean muestras representativas. Yo también podría tomar muestras de humos de forma personal o de forma ambiental. Recomendación, siempre procuren tomar muestras de humos personal. ¿Qué significa personal? Significa que al empleado le instalamos los equipos de medición. Las muestras ambientales, pues, teoría también son válidas, pero tienen muchos inconvenientes.
Así que lo más recomendable y cuando uno va a la fija es tomando muestras en la persona, en la cual el operario de soldadura es al que le instalamos el sistema de muestreo. El sistema de muestreo, como comenté, considera una bomba, una manguera y un filtro que es el que va a retener el contaminante. La función de la bomba es aspirar aire. La función del filtro, que es lo que ustedes ven como cerca de la clavícula del empleado, la función de ese filtro y un cassette es retener el contaminante para luego poderlo enviar a un laboratorio. Entonces la bomba lo que hace es aspirar, obligar a que el aire entre por un orificio y ese orificio conduce a un filtro. Todas las bombas de muestreo que se usan en higiene industrial deben cumplir con la norma ISO 13137 del 2014. Si la bomba no cumple con esa norma ISO, no es una bomba que se puede usar en higiene ocupacional. Esa bomba se instala durante el 80-70% de la jornada en el cinturón del empleado y él debe hacer su soldadura de forma normal. ¿Qué estrategia tenemos para hacer para hacer muestras de contaminantes? Entonces, lo primero es que yo tengo que identificar dónde tengo los humos de soldadura, es decir, y eso sí es fácil, ¿no? Uno lo hace con una inspección y uno se da cuenta en dónde hay presencia de los humos de soldadura. Luego identificamos las características del sitio, como ventilación, el tiempo de exposición, si hay extractores o no, qué tipo de soldadura hay, porque hay diferentes tipos de soldadura. Hay soldadura TIC, MIG, autógena, eléctrica, de electrodo revestido, oxicorte, bueno, hay una cantidad de tipos de soldadura y eso hay que identificarlo pues antes de las mediciones. Y luego se hace la estimación de la exposición. Entonces, la primera etapa es como una inspección en campo. Eso se hace 8 días antes del muestreo, donde el higienista, en compañía de alguien de la empresa, identifica pues en dónde hay exposición y en dónde no la hay. Luego identificamos en ese mismo recorrido si hay extractores, el tipo de soldadura, el tipo de metales, porque la gente puede trabajar, por ejemplo, láminas de acero inoxidable o lámina galvanizada o lámina de aluminio. Eso hay una cantidad de tipos de soldadura. Entonces, el higienista no sabe a qué se va a encontrar. Entonces, él tiene que ir 8 días antes a la empresa o 15 días antes a identificar todo ese tipo de muestreo. Claro que esa inspección muchas veces tiene un valor, ¿no? Porque es un recorrido en campo donde el higienista se va a gastar 3, 4 horas, pero es mejor hacer este trabajo de campo previo antes de hacer los monitoreos. Y luego sí ya vendría estimar la exposición. ¿Qué significa estimar la exposición? Pues significa ya hacer las mediciones para determinar un nivel de cuantificación. Dentro de esta cuantificación, lo primero que yo hago es hacer como una estimación y establecer más o menos los trabajadores cuántos son, qué tanto tiempo tardan en hacer la soldadura, si hay ventilación o no. Luego hacemos un análisis básico. ¿En qué consiste el análisis básico? Pues voy a revisar las mediciones anteriores o voy a revisar mediciones de procesos similares en otras empresas. O de pronto usted tiene un amigo que en la empresa del amigo también tiene metales, entonces usted le pregunta los resultados, cómo les dieron a ellos. Ya uno con eso se da cuenta si a mí me va a dar alto o me va a dar bajo. Y finalmente, ahora sí, de verdad, hago los estudios con un higienista que tenga experiencia o con una empresa que tenga experiencia en ese tipo de evaluaciones, con equipos calibrados, eh, y pues hay que tomar una buena cantidad de muestras. Una sola muestra es insuficiente. Estadísticamente no es válido tomar una sola muestra para muchos empleados. Entonces, aquí sí ya en el análisis detallado hacemos las evaluaciones de los humos de soldadura. Tenemos que seleccionar los puestos de trabajo. Por lo general, lo más sencillo sería pues tomar los puestos más críticos, ¿no? Pero es importante hacer el monitoreo en todas las áreas donde haya presencia de los humos. No solamente incluyan a los soldadores, sino a los ayudantes de soldadura, a los que hacen oxicorte, etcétera. Es decir, todos los cargos que estén asociados a la soldadura hay que evaluarlo. ¿A quién no se mide? Pues no se mide a los que nunca tengan nada que ver con la soldadura o los que sean trabajadores administrativos. El higienista ocupacional tiene que seleccionar el método NIOSH más aconsejable. Él determinará antes de las muestras los volúmenes de aire a recoger, los caudales a utilizar en las bombas. Normalmente trabajamos a 2 litros por minuto como caudal del muestreador. Y eso pues da un volumen de aire, el cual ya los métodos NIOSH
los han establecido. Fíjense en la ubicación nuevamente de los sistemas de captación para partículas o para humos metálicos. Siempre va cerca a la zona respiratoria. Yo puedo hacer una sola muestra en toda la jornada de muestreo o puedo tomar varias muestras. Una sola muestra, pues es lo más económico, pero se corre el riesgo de que se me sature, ¿no? Eh, las muestras consecutivas en periodo completo son una muy buena opción. Muestras consecutivas significa que al mismo empleado, durante las 7 horas de monitoreo, le instaló varias muestras, una después de otra. Tomar una sola muestra en periodo completo, pues es riesgoso porque se me puede saturar, entonces no es lo más aconsejable tomar una sola muestra. También puedo tomar muestras consecutivas de periodo parcial. ¿Qué significa esto? Que no tomo las 8 horas, que tomo 6, 7 horas, pero voy cambiando las muestras cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Para qué la cambio? Para que no se me sature. Ese es el objetivo de tomar muestras consecutivas. Y en higiene yo también puedo tomar muestras puntuales, pero para humos metálicos no se pueden tomar muestras puntuales, sí para otro tipo de contaminante. Entonces, en resumen, yo tengo 4 estrategias de medición: una sola muestra, muestras consecutivas, muestras puntuales, pero la más usada es la estrategia de muestreo, muestras consecutivas tomadas en periodo parcial, en donde usted muestra 6 horas, 6 horas y media, dependiendo pues de la jornada, utilizando diferentes filtros o diferentes membranas de recolección de los contaminantes. Entonces, como les decía, la duración de cada muestra la define el higienista, pero si yo utilizo varios filtros, eso va a incrementar mucho el costo de un monitoreo. Y un monitoreo de humos puede estar alrededor de $300, entre 200 y $300 aproximadamente. Entonces es costoso hacer un estudio de higiene ocupacional. Los límites permisibles que se utilizan para los humos de soldadura, pues son los lineamientos de la ACGIH de los Estados Unidos, los cuales contienen 3 tipos de límites permisibles que son los TWA, los steel y los ceiling o techo. Para humos metálicos aplicamos los TWA, que significan que es una concentración media ponderada que no podemos superar en un periodo de 8 horas. Por ejemplo, el hierro tiene un límite permisible de 5 miligramos por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que ningún empleado que haga soldadura en una jornada normal de trabajo de 8 horas puede tener más de 5 miligramos por metro cúbico de aire de exposición a humos de óxido de hierro. Y ahí les muestro pues otros límites permisibles para diferentes contaminantes. Fíjense que aunque todos son humos, todos son como hermanitos que van en la nube de los humos, cada uno tiene un límite diferente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene límites diferentes? Porque cada metal tiene una toxicidad diferente. El hierro es el menos tóxico. De hecho, en la sangre tenemos hierro. De hecho, nuestra sangre es roja por la presencia de hierro. Entonces, el hierro, pues, no es tan tóxico como los otros, como el manganeso, por ejemplo. Sin embargo, pues todos tienen su límite bien diferente. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cada metal tiene un componente de límite permisible diferente. Y entre más análisis ustedes manden a hacer de más metales, pues los estudios de higiene van a ser más costosos. Esa es otra, digamos, dificultad. Los steel, los steel pues son otro tipo de contaminante para un tiempo de exposición de 15 minutos. Normalmente no los aplicamos para los humos metálicos. Por eso casi nunca ustedes van a ver que un estudio de humo metálico dure 15 minutos para compararlo contra un steel. No, esto no va a ocurrir. Para otro tipo de contaminantes diferentes a los humos, sí aplicamos los límites de exposición para 15 minutos como jornada laboral. Pero vuelvo y repito, para este caso no. Y también hay un límite permisible tipo techo que son para mediciones instantáneas. Pero aquí nuevamente no podemos aplicar para humos metálicos un valor referencia techo o ceiling. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tomar una muestra larga de 6, 7 horas, como mencioné, y comparar contra el TWA, que es el periodo de tiempo más largo que podemos medir. Esta tabla resume los tiempos de muestreo recomendados. Entonces, cuando un contaminante tenga TWA, deberíamos medir el 80 al 70% de la jornada. Cuando un contaminante tenga un steel, medimos 60 minutos de muestras de 15 minutos
y cuando sea techo el muestreo es instantáneo. Pero para los humos aplicamos el criterio de los TWA. Para medir contaminantes, pues hoy en día se cuenta con diferentes filtros, membranas. Hay membranas para material particulado, hay tubos de carbón activado para gases y vapores, hay filtros de sílica, hay filtros para amoníaco. Bueno, hoy en día la higiene ocupacional está muy desarrollada y es fácil conseguir este tipo de filtros con laboratorios de higiene. Aquí lo que hace el higienista es ya utilizar los filtros asociados específicamente a los humos de soldadura. Ese filtro se llama filtro de celulosa. Entonces, hoy en día, para tomar muestras de humos metálicos, los higienistas deben utilizar filtros de un material que se llama celulosa, el cual luego va a ser enviado a un laboratorio y nos va a entregar el resultado de cada contaminante que le hemos solicitado en cada muestra. Otro tipo de membranas, pues no va a servir para hacer estudios de celulosa, de metales. El higienista, antes de tomar muestras, debe calibrar las bombas. Es un procedimiento que ustedes no van a ver porque eso se hace en un laboratorio o se hace en la empresa que ustedes contraten. ¿Qué es la calibración de las bombas? Que es básicamente verificar unos flujos de aire y ajustarlos según el método NIOSH. Entonces, por ejemplo, el método NIOSH 7300 para metales nos indica utilizar un flujo aproximadamente de 2 litros por minuto. Entonces, el higienista, sabiendo eso, una noche antes, un día antes, calibra todas sus bombas. Si va a llevar 5 bombas, porque va a hacer 5 monitoreos, pues las 5 las tiene que ajustar a un flujo de 2 litros por minuto. De modo tal que cuando va a la empresa y toma esas muestras, está garantizando que está cumpliendo con un flujo, porque dependiendo de ese dato, ya dependerá los resultados finales. Si yo calibro mal las bombas o no las calibro, ese resultado no será válido. ¿Ustedes como usuarios se dan cuenta de esto? Pues no, porque ustedes no van a ver que las bombas las calibren, porque el calibrador nunca se lleva a campo. A campo se lleva son las bombas de muestreo, las mangueras y se llevan los filtros. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Hay un estándar internacional que es la norma ISO 10882. ¿Para qué sirve esta norma? Sirve para comprender cómo se hacen los estudios de contaminantes en la zona Va a quebrar respiratoria, la entrada ¿sí?, de los empleados. Entonces, esta norma normalmente la tienen que comprar los higienistas o las empresas que toman muestreos para conocer de qué manera y cuál es la forma más adecuada de tomar muestras de partículas. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema en específico con los soldadores. Bueno, como norma general, pues uno ya ha elegido los empleados, uno ya sabe cuántas muestras va a tomar. Importante, nunca tomen una sola muestra. Yo les decía ahorita, una sola muestra no es representativa. Entonces, ya seleccionamos a los empleados, ya hicimos una inspección por toda la planta, ya sabemos qué cargos vamos a evaluar. Antes hay que llamar los grupos de exposición similar, que son grupos de empleados expuestos de manera similar al mismo contaminante. Ya luego tenemos que a los empleados seleccionados explicarles por qué se está haciendo el estudio, para qué se va a hacer, ha entendido cuál es el objetivo del estudio, pues le instalamos las bombas en el cinturón, instalamos una manguera plástica por la espalda y le instalamos los filtros en la zona respiratoria. El higienista pues debe estar vigilando permanentemente el desarrollo del monitoreo. La idea es que no se vaya del sitio, sino que esté permanentemente observando con una distancia pues prudente, ¿no? Unos 4 o 5 metros del sitio para evitar riesgos por parte del higienista. Durante ese tiempo, pues hay que estar periódicamente observando los filtros, a ver cómo se están saturando. Y pues observando que nadie vaya a modificar las bombas y que no las vayan a apagar o que no las vayan a obstruir. Bueno, hay muchas cosas que pueden suceder durante el monitoreo. Entonces, por eso el higienista debe estar muy presente y permanentemente observando la labor del muestreo. Entonces ahí les muestro la bomba, una típica bomba, un cassette con un filtro de celulosa y la manguera, que es la que se
que es la que conecta el filtro con la bomba. Recuerden que la bomba simplemente lo que hace es aspirar aire, ¿no? Aspirar aire y obliga que ese aire con el contaminante pues sea retenido por un filtro. Ahí pueden observar nuevamente donde el higienista le está instalando al operario el medio de captación, los filtros para retener el contaminante. Nuevamente ahí vemos dos empleados que están haciendo unos estudios. Fíjense que está prácticamente a la altura de la clavícula. Entonces, en esas zonas es donde se instalan los equipos de medición. ¿Y por qué allí? Pues porque es la zona más cercana y está abarcando la zona respiratoria del empleado, que es lo que realmente necesitamos evaluar. Necesitamos evaluar esa zona respiratoria, saber qué tanto le llega de contaminante a los empleados. Mm, para eso, pues utilizamos unos filtros especiales. Esos filtros luego se envían a un laboratorio y el laboratorio utiliza una técnica de laboratorio que se llama espectrometría de absorción atómica. La espectrometría es una técnica que lo que hace es determinar el contenido de metales en filtros, en muestras de agua, en muestras de orina, en muestras de sangre. Lo que usted le meta a un espectrómetro de absorción atómica puede determinar el contenido de los metales. Pero ese equipo tampoco ustedes nunca lo van a ver porque eso ya es dentro de un laboratorio, son laboratorios acreditados que no dejan ingresar pues, a nadie porque pueden tener problemas de seguridad y de confidencialidad, etcétera. Entonces, esos equipos los podemos ver, pero en internet. No es normal que uno visite un laboratorio, a no sé que usted tenga uno cerca en la ciudad donde vive y pueda acceder. Eso normalmente es difícil, ¿no? La ISO 10882 obliga a que para los soldadores el muestreo de partículas se haga debajo de la careta. Y este punto es bien importante y es diferenciado respecto al resto de trabajadores y al resto de mediciones. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de empleados de las empresas no utilizan careta de soldadura. En cambio, de los señores que estamos hablando, sí. ¿Y por qué usan careta? Porque tienen que protegerse de la radiación de esa soldadura. Recordemos que la soldadura pues emite radiación ultravioleta e infrarroja. Ultravioleta que puede dañar los ojos. Entonces, por eso ellos tienen que usar obligatoriamente una careta. Entonces, para eso, esto nos genera un tema adicional de muestreo y es que tenemos que buscar la manera de ubicar el filtro por debajo de la careta del soldador. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esa es la forma más esta es la forma que nos va a dar unos datos mucho más confiables. Entonces, hoy en día lo que se recomienda es que en la medida de lo posible, el filtro que vamos a recolectar los humos metálicos vaya por debajo de la careta y no por encima. En esta imagen, no sé si alcanzan a ver muy bien, pero el filtro está prácticamente en el hombro, en la parte izquierda del soldador. ¿Este muestreo es válido? Sí, pero sería mucho mejor haber instalado al empleado el filtro dentro de la careta de soldadura. No es fácil, no es sencillo, ellos se mueven mucho, es un desafío bastante importante técnico, pero hoy en día lo que se recomienda es eso, ¿sí? Que en la medida de lo posible, pues las muestras sean obtenidas por debajo de la careta de soldadura. Ahora, ¿debo medir a todos los soldadores de una planta? Si una planta tiene 30, 20 soldadores, ¿hay que medirlos a todos? Bueno, la respuesta es no. Yo no tengo que gastar tantos recursos ni invertir tanto dinero en tomar tantas muestras. Lo que yo hago antes de proceder a establecer la cantidad de muestras es, bueno, ¿cuántos empleados tengo? Tengo 20. Bueno, ¿todos hacen el mismo tipo de soldadura? Ah, pues no, que unos hacen un tipo de soldadura, otros de otra y otros de otra. Entonces, allí lo que hago es agruparlos por el tipo de soldadura, por ejemplo, por el tipo de trabajo, pero principalmente sea por el tipo de soldadura. Entonces, si de 20 trabajadores yo tengo 10 que hacen soldadura tipo, no sé, TIC, y el resto hacen soldadura de aluminio, pues ya tendría dos grandes grupos. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar tres muestras de un grupo y tres muestras de otro grupo y ya, ahí ya tendría como unas muestras representativas. Pero pues nunca hago mediciones para todo el mundo. Pero si tengo 20 soldadores y voy a tomar una sola muestra, estadísticamente no es representativo. De hecho, ya con 20 trabajadores,
usted debería tomar como mínimo 6 muestras. Con 20, 30, 40, 50 empleados, mínimo 6 muestras. ¿Por qué 6? Porque estadísticamente con 6 ya podemos hacer un tratamiento estadístico de los datos, que eso es lo que hoy en día se tiene que hacer. Pero no lo estamos haciendo porque la gente, al desconocer esto, pide muy pocas muestras de humos. Entonces, con 2 muestras de humos o 3 muestras, no es suficiente para hacer un tratamiento estadístico de los datos. ¿Y qué tiene que ver la estadística con la higiene? Mucho. Ya hoy en día, los estándares de higiene nos obligan a aplicar métodos estadísticos para establecer si hay cumplimiento o no de los estándares de higiene. Entonces, por ejemplo, es un sistema de muestreo cerca a la nariz que va por dentro de la careta. Entonces, de esa manera, tendríamos una adaptación y tendríamos un monitoreo mucho más exacto para los humos de soldadura en ese tipo de tareas. Entonces, ya en países como Inglaterra, ya se venden ese tipo de dispositivos para muestrear dentro de la careta y no por fuera. Pero necesitamos unos filtros mucho más pequeños, más especiales, más especializados, pero hoy en día es posible tomar, con los equipos adecuados, podemos tomar muestras dentro de la careta de soldadura y eliminar aquellos humos que quedan por fuera, que realmente no están aportando el riesgo. Entonces, esto solamente aplica para los soldadores, no aplica para otro tipo de actividades, otro tipo de labores donde los contaminantes pues sí están en todo el ambiente y pues digamos, no tenemos que esforzarnos por tomar muestras internas. Cuando las muestras internas es dentro de la careta. Ahí pueden ver otro muestreo. Allí se puede observar un soldador que el higienista le ha insertado una membrana al interior de su careta de soldadura para poder tomar muestras mucho más representativas. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cambia mucho tomar muestras por fuera que por dentro? Sí, cambia bastante tomar una muestra por dentro o por fuera. Normalmente cuando uno la toma por fuera, pues da altísimos los niveles de humos, ya por dentro cambia bastante. Entonces, el objetivo sería lograr tomar muestras en el interior de la careta. ¿Sí? Bueno, y finalmente los controles. Bueno, ya les mencioné algunos controles adicionales: plomo en sangre, plomo en orina, metales pesados en sangre, metales en orina. Los sistemas de extracción localizada es lo que más funciona contra los contaminantes particulados. Los sistemas de extracción localizado es la mejor estrategia para controlar la exposición a los humos, al material particulado y a diferentes contaminantes en forma de partículas. Las radiografías. ¿Tenemos que hacerle radiografía de tórax a los soldadores? Sí. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, los pulmones pueden verse afectados por la exposición a los humos de soldadura. Entonces, lo recomendable es hacer cada 3 o cada 4 años radiografías, porque eso te va a permitir conocer, obviamente con el apoyo de un médico laboral, le va a permitir conocer realmente esa persona cómo está de los pulmones, porque la radiografía es una foto de los pulmones. Si la persona no tiene ningún daño pulmonar, pues en la radiografía se va a dar cuenta. En Sudamérica tenemos grandes falencias con la radiografía. No les estamos haciendo radiografías a los empleados expuestos a polvos, a polvo de carbón, a sílice, a cromo, a humos metálicos. Entonces tenemos que fortalecer mucho el tema de la vigilancia en la salud. Estamos muy atrasados en varios aspectos de vigilancia. Tengan en cuenta que la radiografía de tórax es un buen mecanismo para identificar patologías tempranamente asociadas a contaminantes como material particulado, humos metálicos, fibras de asbesto, que también son obligatorias las radiografías en los empleados, pero no se deben hacer cada año. Las radiografías, eh, obviamente, solo hay que consultar con un médico, pero se hacen cada 3 o cada 4 años. No se olviden también de los controles, como son el tema de la dotación de respiradores, certificados, mascarillas, se están cambiando continuamente las mascarillas, las capacitaciones. Y finalmente, si ustedes identifican algún soldador que fume, hay que hacerle campañas explicándole, mire, si usted es soldador y fuma, pues su riesgo de desarrollar una enfermedad
respiratoria es mucho mayor. Bien. Eh, bien, Robert, si quieres pasamos como a la sesión de preguntas. Tú me dirás. Claro, profe. Bueno, qué gusto tenerle por acá nuevamente en este espacio, a ustedes también, retomando estos conversatorios que, bueno, después del mes de la seguridad nos dimos un receso, estamos nuevamente activos con los conversatorios, esta vez con higiene industrial, el profesor Vladimir Ramírez. Nos dice Blanca Camacho, ¿cuál es la razón por la que no se debe tomar muestras a todos los trabajadores para la evaluación de exposición a humos y vapores? Eh, Primero, para no gastar tanto dinero en estudios higiénicos. Y segundo, porque en higiene existe un criterio de armar grupos de exposición similar. Entonces, usted primero arma grupos de exposición similar y luego hace la medición. Entonces, eso le ahorra mucho dinero y ese es el deber ser en la parte higiénica. Nunca medimos a todos los empleados, sino que armamos grupos y medimos por grupos de expuestos. Muy bien. Dice Ale, bueno, Joana nos comenta esto y aproveché un poco de intervenir también, dice, ¿no? Y si desarrolla una enfermedad por exposición a humos metálicos, pero es debido a que fuera de la empresa el trabajador hace trabajos propios de soldadura, ahí cómo se deslinda la empresa de esa responsabilidad si ya no es enfermedad profesional. Ahí creo que Joana es ecuatoriana, ¿no? Para que pueda ser calificada una enfermedad como profesional en el Ecuador, se debe cumplir con unos criterios. Y en este caso hay un criterio que son los criterios de exclusión. Si la enfermedad se adquiere por exposición extralaboral, pues ya no se calificaría como ocupacional, que es un poco la respuesta. Puedes revisar la resolución CD 513 del IES y allí vas a tener como el basamento para esto que te estoy diciendo. Bien. Eh, nos dice, nos dice Alexandra Rea, ¿qué tipo de profesional es apto para que realice estas mediciones? Y es necesario que las empresas tengan estos equipos, profe. Las empresas normales no deben tener esos equipos. Esos equipos que les mostramos solamente las deben tener los higienistas o las empresas que ofrecen servicios de higiene, porque son equipos costosos, hay que calibrarlos. Entonces, no. O sea, una empresa de soldadura no debe comprar los equipos. Y la otra pregunta era, ¿qué fue lo que preguntó antes de eso? A ver, ¿qué es? A ver, y se me perdió también, pero acá lo tenemos a mano, dice. ¿Qué tipo de profesional? El higienista, ¿no? Ah, ya. Entonces, debe ser una persona que haya estudiado, puede ser cualquier carrera asociada como a la ingeniería o a la química. Y luego tiene que haber estudiado algo de seguridad en el trabajo para que entienda pues la relación entre la enfermedad y la exposición y pues obviamente tiene que haber hecho una especialización, una maestría en higiene o en una rama asociada a la seguridad en el trabajo para que pueda desarrollar este tipo de estudios y dar recomendaciones. Muy bien, ya te damos la palabra, Denis. En el chat dice César, es una pregunta más médica, pero igual, pues, ¿qué comentario podemos hacer al respecto? Dice, tengo trabajadores con exposición a soldadura de arco, 318, L inoxidable. ¿Cada cuánto debo hacer las radiografías? Bueno, eso ya lo mencionamos ahorita al final de la charla. Dijimos que, pero obvio, como no somos médicos, voy a comentar lo que hacen algunas empresas cada 3, cada 4 años, pero ya habíamos mencionado ese tiempo de periodicidad. Hay algo que es importante allí, ¿no? Y es que ahí es donde entra la figura del médico ocupacional. Junto con el médico ocupacional hacemos un protocolo para atender esta situación y se establece la periodicidad de los distintos exámenes médicos. En el canal de YouTube van a ver un conversatorio que tuvimos con el doctor César Dipul, llamado un toxicólogo reconocido acá en Latinoamérica, enfocado también a humos de soldadura, pero desde el punto de vista de salud. Entonces allí les invitamos a revisar, a ver que hay información interesante para lo que es el seguimiento médico. Bien, eh, dice Carlos Rosales,
Si entre la careta de un soldador el trabajador utiliza una mascarilla de carbón activado, bueno, un respirador, variaría lo que en verdad el trabajador estaría recibiendo en la inhalación de material particulados por humos metálicos. La respuesta es sí, pero antes de seguir con la respuesta hay que aclarar. Para los humos metálicos no se usa carbón activado. El carbón activado es para gases y vapores, como de pintura, de gasolina. Para humos de soldadura no se usa filtros de carbón activado. Volviendo a la respuesta, sí, va a variar. De hecho, ustedes pueden pedirle al higienista cuando le hagan un estudio que le calcule la atenuación, el factor de protección del respirador. Me explico. Supongan que usted hace un estudio de humos metálicos y esa medición les da 3 miligramos por metro cúbico. Pero si el empleado utiliza una mascarilla de silicona con filtros, eso le atenúa un 10%. Entonces usted le puede pedir al higienista que le calcule la atenuación teórica de ese respirador y usted se va a dar cuenta de la diferencia, pero sí, sí varía bastante la exposición. Muy bien, excelente. Y es importante lo que hacer énfasis en los dispositivos, los equipos de protección, ¿no? En ocasiones caemos en la tentación de creer que todos son iguales y que todos sirven para todo. Y es por eso que a veces vemos situaciones donde hay soldadores con mascarillas quirúrgicas y se creen que están protegidos. Y no es así. Es allí donde entra nuestra función también como técnicos al momento de identificar y seleccionar el equipo de protección personal adecuado. Antes de seguir con las preguntas del chat, Denis Andrango tiene hace ratito allí la mano levantada. Denis, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, dos preguntas. ¿Cuál serían los filtros más recomendados para la exposición a humos de soldadura? Bueno, los cartuchos para humos de soldadura deben ser los que digan P100, P de papá 100. Hay en diferentes marcas, en diferentes referencias, pero siempre que digan P100 porque son los de más alta protección, los que se acoplan a mascarillas de media carga de silicona. Para la soldadura solamente se puede usar media cara, no se puede usar cara completa porque no es compatible la cara completa con la careta. Entonces, usted compra mascarillas de silicona de cierta marca y le adapta cartuchos o filtros de referencia P100 y esos son los más adecuados para los humos de soldadura. Ya, serían esos, ahí, no sé, yo acá utilizamos unos pequeñitos rosados, no sé qué numeración son. ¿Son esos los que me dice? Sí, vienen en color rosado o vienen con cinta morada. Blanco. Ya, ¿Ya? otra consulta. ¿Cada qué tiempo se debe cambiar los filtros? Bueno, esa es la pregunta del millón que siempre hace todo el mundo, ¿no? Y es cada cuánto. La respuesta es no hay un tiempo específico. Yo no le puedo decir que lo cambie cada mes o cada 2 meses o cada 5 meses porque eso depende de varias cosas. Eso depende de la temperatura, del nivel de exposición, depende del tipo de soldadura. Bueno, eso depende de muchas variables ambientales y hasta respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que dicen los fabricantes? Hay la forma difícil y la forma fácil. La forma fácil es que cuando el empleado siente dificultad para respirar es porque ya se saturaron y hay que cambiarle ambos filtros. Y eso depende de la exposición, ¿no? Esa es la forma fácil. La forma difícil es usted ingresar normalmente a la página web del fabricante. Ellos tienen unas calculadoras en línea, se llaman calculadoras de vida útil. Usted ingresa unos datos que le va a pedir allí, le pone la referencia de la mascarilla y le va a pedir el nivel de concentración obtenida con mediciones. Cuando usted ingresa todos esos datos, el fabricante en su página web le va a indicar cada cuántas horas cambiar esos cartuchos, pero necesita resultados de mediciones reales. Si no las tiene, no le serviría de nada este proceso en la página web del fabricante. Ya, listo, muy amable, gracias. Ok. Excelente, Denis. Muchas gracias por tu intervención. Seguimos por acá. La doctora Yolángel Hernández nos hace una recomendación, un comentario fundamentado en una pregunta que se hizo al inicio del conversatorio, que realmente la dejé pasar porque era más orientada al área médica, pero aprovechemos que tenemos acá a la DOT, que es toxicólogo también, dice,
Debo aclarar que se debe solicitar determinación de metales en orina, no en sangre, ¿no? Eso para una pregunta, una persona que había preguntado sobre las valoraciones médicas, ¿no? Veamos, ya casi para concluir, qué bueno que estemos participativos, interactuando, eso es bien positivo y pues nos motiva a seguir adelante, ¿no? Nos dice otro usuario, ¿qué tipo de elementos metálicos en aleaciones pueden generar humos que contengan plomo? Es que el plomo muchas veces viene como contaminante de otros elementos. Por ejemplo, la chatarra. La chatarra que mucha empresa compra y la funde, es una mezcla de obviamente hierro, pero ahí también viene mucha contaminación por plomo. Elementos que han sido pintados con pinturas muy viejas de hace 30 años pueden traer plomo también. Hoy en día, claro, la pintura ya hoy en día casi que está eliminado el plomo de la pintura, casi, ¿no? Ya muy pocas referencias vienen con plomo, pero objetos metálicos pintados hace muchos años puede traer algo de plomo y la chatarra trae bastante plomo. No se olviden de las baterías de carro que son de plomo, pues allí también tenemos ese contaminante. Muy bien, muy bien, muy bien. Por acá nos decía la abogada Fanny, ¿puede un trabajador asmático ser soldador? Ahí, bueno, su opinión, profe, y yo aportaré con la mía luego. Yo, la verdad, no contrataría, me pueden decir que no, que sí que discriminan, ¿no? Pero yo no contrataría a una persona con asma como soldador por muchas razones, muchísimas, pero vamos a dar las básicas. Primero, hay una posibilidad de que su enfermedad se le aumente. Segundo, se le puede aumentar su enfermedad, aunque lo tengamos muy protegido, pero él crea que fue por los humos. Tercero, si él se le agrava su enfermedad, va a demandar a la empresa y tiene cómo demostrar que hace una labor con humos. Entonces, es más difícil para la empresa defenderse en ese caso. Así que yo no, bueno, y por esas y otras razones legales y de salud, yo no trabajaría con una persona asmática con los humos. Además, el asmático va a tener más dificultad de usar equipos de protección respiratoria en comparación a una persona que no tenga asma. Entonces, yo no lo asignaría a esa labor. Bueno, y ahí viene otra cosa que es interesante, ¿no? Trabajamos de la mano con el médico, ¿no? Y el médico, por eso es importante que conozca los riesgos a los cuales se va a exponer la persona, porque hay ocasiones donde lamentablemente se da la aptitud a la persona y pasa esto, no es asmático o tiene una afección respiratoria importante y va a ser soldador. Entonces, como que no debería yo exponer al trabajador a un riesgo mayor, y eso no es de hecho una negligencia, no es limitar el derecho del trabajador, al contrario, es ayudarle a conservar su salud, que a la final del día es lo que no va a poder recuperar en un futuro, ¿no? Excelente, excelente. Dice, si los trabajadores de mantenimiento no realizan trabajos de soldadura permanentemente, ¿debo realizar monitoreos? Pues depende, porque qué tan, qué tan no permanente, o sea, una vez a la semana, dos veces a la semana. Entonces, normalmente los trabajos de mantenimiento sí hacen a veces soldadura. Alguien podría decir que no, no es necesario porque no hay periodicidad. Yo le diría, hágalo, aunque sea una vez en 5 años, para por lo menos conocer, aunque sea muy esporádica esa tarea, pues sepamos realmente cuál es el nivel de exposición. Aunque no se haga muy repetida, pues tampoco vamos a tomar tantas muestras. Pero sí es importante al menos tener una idea de, aunque sea esporádica, cuánto se exponen los compañeros de mantenimiento. Y por acá por YouTube tenemos una pregunta que nos dicen, ¿cuántos filtros se deben usar en una medición de 8 horas? Es una pregunta muy específica y no hay un valor, ya, digamos, no hay un número específico de filtros. Eh, Eso depende. Depende de lo que el higienista vaya observando a medida que va pasando el monitoreo. Me explico. Suponga que el higienista empezó el monitoreo de humos y a la hora va a observar los filtros.
y los ve que ya están muy café, porque ese es el color que toman los zumos en un filtro. Si ya lo ve muy saturado con mucho humo, debe cambiarlo. Pero si por el contrario, después de 1 hora, 2 horas, observa muy poca contenido de esos humos en ese filtro, puede espaciar mucho más el cambio de filtros. Entonces la respuesta es, no hay un número de filtros definido, eso depende de la contaminación del ambiente. Estaba silenciado. Excelente. Tenemos más preguntas. Está un poco orientado al tema médico, ¿no? Pero es igual la reflexión, ¿no? Nos dicen, entonces en los perfiles de puestos debe excluirse a esas personas, aunque aleguen el derecho al trabajo. Acá hay un tema bien interesante y es el tema de la salud de las personas y los riesgos, ¿no? La intención del trabajo no es afectar la salud de las personas, y si yo ya hay algo que va a hacer que esa persona se vea afectada su salud, pues no, no debería ser calificado porque entraríamos en un problema también porque se desarrollaría una posible enfermedad ocupacional. Eso en el supuesto de la persona con asma, con afecciones respiratorias. Hay que hacer un trabajo en equipo entre el médico, el técnico, el higienista para establecer principios y para evitar que se vea afectados los trabajadores. A la final del día, eso es lo que hacemos al momento de establecer estos criterios de si la persona puede o no puede acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Eh, por acá nos dice Yolángel, gracias, nos dice, por eso la medicina debe ser siempre personalizada, no deben aplicarse protocolos en estos casos, en los casos particulares como la persona que padece asma. Es un tema interesante, polémico, pero se desvía un poco de lo que queríamos conversar el día de hoy, que era un poco relacionar, vincular la higiene industrial. Y eso porque, como decía el profesor Vladimir, pues tenemos falencias en la gestión preventiva, y lamentablemente se toma desde un punto de vista muy deportivo, podríamos decir, la exposición de los soldadores, ¿no? Y con el doctor César Dipul hemos hecho algunos temas, y de hecho el tema de tomar el vaso de leche y demás, ya lo hemos conversado. Hoy queríamos decirles que así como se puede medir el ruido, como se puede medir el estrés térmico, como se puede evaluar, ¿no? El ruido, estrés térmico, para tirar particulado, también podemos evaluar de manera objetiva la exposición a humos metálicos, ¿no? Y es un poco lo que nos ha estado conversando el profesor Vladimir. Hay, desde la higiene industrial podemos evaluar y dejar de ser subjetivos, y qué pena que sea tan complicado hacerlo, ¿no? Que casi nadie lo haga, pero la intención nuestra es decirles que sí se puede, que se debe hacer, y de hecho nosotros desde SMART y con, bueno, el profesor Vladimir también en Colombia, pues ya se desarrollan estos procesos de medición. Y es lamentable que de la gran cantidad de trabajadores que son expuestos, de empresas donde hay trabajadores expuestos a soldaduras, son muy pocos los que se preocupan por medir. Y tal vez por lo que dijo el profesor, ¿no? Usualmente la primera idea es que es costoso, son estudios costosos, pero ¿cuál es el valor de la vida? ¿Cuál es el valor de la salud? Esa sería la pregunta. Si vale o no vale la pena invertir en prevención en materia de exposición a humos de soldadura. Profe, ¿algún comentario adicional? No sé si tenemos alguna pregunta más en sala, si no, pues ya estaríamos por concluir este conversatorio. Profe, José, le profe, quiero escuchamos. hacer una, sí, Robert, quiero hacerle una consulta al profesor. Nosotros estamos fabricando lo que son las barcazas para navieras. Estamos teniendo soldadores mayores de 50 años, que son fumadores, ¿verdad? Mi consulta es lo siguiente: ¿hasta cuántos años un soldador puede soldar, por decir así, profe? Porque el famoso el soldador, por ejemplo, entra a soldar, tenemos espacio confinado, espacio con aire libre, bóvedas. Ellos sueldan, una vez que
salen para la hora de tereré, por decir, y empiezan a fumar. ¿Hasta cuántos años un soldador mayor de 50 años se permite para hacer los trabajos en soldadura? Bueno, no hay, me imagino que usted es de Paraguay por el apellido. No hay, Soy digamos, de una edad, Paraguay, profe. señor. Sí, soy de Paraguay. Ujú. No hay una edad establecida para soldadores. Acá en Colombia se supone que ellos deberían pensionarse antes de tiempo, pero aquí en Colombia casi ninguna empresa está respetando la pensión especial para soldadores, que es otro tema. Pero no hay una edad límite. La recomendación, ¿cuál sería? Primero, a todos esos soldadores que ya pasan los 50 años, hay que hacerles exámenes médicos muy estrictos, exámenes pulmonares, la espirometría, radiografía, el examen de los oídos, porque ellos también pulen y se exponen a niveles muy altos de ruido. Todos los exámenes supremamente estrictos de vigilancia médica. Aparte de eso, tiene que haber alguien, un vigía de salud ocupacional permanentemente en los puestos de trabajo de esas barcazas, verificando que esos señores se pongan los equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque ya esas personas, ya una persona con 50 años ya lleva 30 años soldando o puliendo. Entonces ya hay mucha exposición y usted los puede proteger ahorita en su empresa, pero usted no sabe si ellos hace 20 años se protegían, que es probablemente que no. Entonces, para resumir la respuesta, no hay una edad específica para soldadores. Eso depende de muchas variables. Y ya cuando son personas después de 50, hay que hacer exámenes médicos muy estrictos y una vigilancia en campo bien fuerte para evitar daños a la salud. Muchísimas gracias, profe. Excelente, excelente como siempre, profe. Bueno, bueno, profe, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero creo que hemos podido dar respuesta a la mayoría de ellas, ¿no? Comentarle, bueno, que el día de hoy tenemos personas de distintos países de Latinoamérica, ¿no? Por allí vi algunas personas de México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, bueno, Ecuador y Paraguay, ¿no? Guatemala también estaban por allí algunos haciendo presencia. Qué gusto contar con ustedes en estos espacios. Qué gusto, profe, que usted, pues de una manera voluntaria, siempre con esa dedicación, pues prepare estas formaciones que sin duda alguna es una forma de seguir llevando este mensaje desde la higiene industrial, desde la salud ocupacional, desde la salud en el trabajo a distintas latitudes que cada uno pues nos tenemos desafíos, como usted hacía referencia, ¿no? Desafíos, tenemos mucho por hacer, mucho por recorrer, pero pues aquí estamos queriendo seguir caminando y avanzando hacia eso que creemos que es posible, que es un trabajo seguro y saludable. Y bueno, pues esa es la misión que tenemos y es una misión bien importante, ¿no? Muchísimas gracias, profe, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado. Estén atentos allí a nuestras redes sociales. Les invitamos pues a seguir al profesor Vladimir en YouTube. Hay bastante material del profe y que no se queda corto con la información, siempre entregando la mejor información. Desde Smart también les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, en LinkedIn, Facebook, estamos como Smart SSO, por allá entérense de toda la información que estamos constantemente entregando, pues, y ya retomamos estos espacios también de formación. Y bueno, profe, sin más, muchísimas gracias, seguimos en contacto hasta una nueva oportunidad. En Ecuador también estamos haciendo las evaluaciones de higiene para humos de soldadura, así que si usted está en Ecuador y quiere hacer la evaluación higiénica, pues estamos a la orden. Si está en Colombia, el profesor Vladimir ya le puede ayudar con todo gusto también con estas evaluaciones de higiene industrial. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Robert. Feliz noche para todos y todas. Las personas que quieran acceder al certificado, pues les estaremos contactando el día de mañana o pueden escribir al número de WhatsApp que estoy dejando en el chat para que puedan contactarnos, ¿no? Indicarles cómo es el procedimiento. Bien.
Que tengan un excelente descanso. Hasta una próxima oportunidad. Ya les acabo de dejar el número de celular donde pueden contactarse a través de WhatsApp las personas que deseen adquirir el certificado.